Hola, un saludo para todos. Hoy estamos en el episodio número 20 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy es en el artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En el párrafo 1 vamos a empezar con el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Y por qué el Verbo se hizo carne? Este punto es muy importante porque en este punto es donde muchas religiones se separan de nosotros porque ellos no entienden o no aceptan el hecho de que Jesús sea Dios o que Jesús sea el Hijo de Dios. No entienden con claridad o no quieren aceptar de que Jesús sea Dios, que sea parte de la Trinidad. Entonces acá tenemos que ser muy claros y vamos a irnos muy despacio para que podamos tener buenos argumentos. ¿Con qué religiones nosotros vamos en polémica con este tipo de tema? Es con el judaísmo y con el Islam. Ellos consideran a Jesús como un gran profeta y un profeta importante, pero no como si fuera el Mesías, ni tampoco como si fueran Dios. Nosotros sí consideramos a Jesús como Dios, como el Verbo que se hizo carne. O sea, Dios se hace hombre a través de la Virgen María. ¿Por qué el Verbo se hace carne? Aquí en el artículo 456 dice: con el credo de Niceo Constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Este credo neoconstantinopolitano es muy preciso porque a ellos les tocó vivir esa polémica que había entre los cristianos y necesitaban dejar con claridad todo el dogma. El dogma es la verdad de fe y evitar que hubiesen espacios o vacíos. Por eso me encanta mucho la Iglesia Católica, porque hace los estudios necesarios desde lo más minucioso, con la mayor claridad, para poder definir científicamente y con gran claridad nuestro dogma de fe o nuestra verdad. Entonces, parte de por qué el Verbo se hizo carne. Es claro que nosotros tenemos una deuda con Dios desde los tiempos de Adán, que veníamos estudiándolo. Y ese pecado se llama pecado original. Por lo tanto, nosotros no teníamos la posibilidad de volver al cielo. Y en las clases pasadas y en el catecismo pasado y también en la vigilia, ahorita que estuvimos viendo sobre la resurrección, entendemos un poco este mensaje. Y es porque cuando Él muere, baja al infierno el tercer día y hay muchos de los difuntos que están esperando a que Jesús, Dios, el Verbo hecho carne, logre vencer la muerte y dé la posibilidad de ir de nuevo al cielo. De hecho, dice textualmente que abre las puertas del cielo. Entonces, ¿por qué el Verbo se hace carne? El Verbo se hace carne porque viene a abrirnos la puerta para poder regresar al cielo y perdonarnos por esa falta que se hizo o que hicieron nuestros padres Adán y Eva, y darnos la oportunidad de ver su rostro, de volver al cielo, de estar de nuevo en el paraíso, de tener esa relación completa con el Padre. Y también nos vino a dar, por adopción filial, la oportunidad de ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Entonces miremos una cosa importante. En el 457 dice:
El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, que es lo que acabo de explicar. Dios nos amó y nos envió, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y también ahí en esa carta también aclara de que Dios es amor. Dios nos ama tanto que envía a su Hijo único a morir por nosotros. Tanto es su amor, el amor tan grande, que entrega a su Hijo como ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Sobre todo el perdón del pecado original. Por eso es una de las cosas fundamentales por la que Él viene al mundo. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. La misión fundamental del Verbo hecho carne es perdonar nuestros pecados, es darnos la posibilidad de reconciliarnos con Dios, es hacernos parte de su reino y demostrarnos que nos ama tanto como una de sus más grandes creaciones, que quiere y nos da la posibilidad de redimirnos y poder regresar de nuevo a Él. Nosotros habíamos hablado de la concupiscencia y eso es algo que heredamos, que es la tendencia a hacer el mal o a cometer el pecado, que es el combate que tenemos constantemente. A eso vino Jesús, a perdonarnos nuestros pecados y a darnos la posibilidad de volver al cielo. También el Verbo se encarga para demostrarnos el amor tan grande que tiene por nosotros, que da a su Hijo único para permitir una reconciliación del hombre con Dios. También hay un detalle bien importante, y es que en el 459 nos dice: el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Por eso es muy importante entender lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque como verdadero hombre, Él es el modelo que tenemos para ir a la santidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a Él? Es el modelo. Dice aquí: tomad sobre vosotros mi yugo y aprender de mí. Mateo 11:29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: escuchadle. Marcos 9:7. En efecto, Él es el modelo de la bienaventuranza. Él es el modelo de un verdadero hombre y de lo que nosotros debemos hacer. Ya no tenemos excusas para decir que no se puede, porque el Verbo, al encarnarse y hacerse un verdadero hombre, con todas nuestras facultades y limitaciones, porque hereda el sufrimiento todo tal cual como está, menos en el pecado, nosotros ya no tenemos una excusa para decir que no es posible llegar a la santidad, porque Él se pone como modelo. El Verbo casi que viene y nos dice: miren que sí se puede, lo voy a hacer yo mismo. Baja a la tierra a través de la Virgen María, se hace hombre y nos muestra un modelo de hombre que debemos de seguir para poder estar en el cielo en compañía con Él. Tuvo tentaciones, porque el diablo también lo tienta. Tuvo dolor y sentimientos, porque sintió como hombre. Tuvo miedo, angustia, desesperación, porque lo sintió como hombre. También perdió a un padre como hombre. ¿Sabe el dolor que se siente el perder a un padre? ¿Sabe el dolor que se siente perder a un amigo? ¿Conoce la enfermedad en las personas que se aman? Los ve morir, porque vio morir a Lázaro. Él no evita ese dolor.
Él lo vive, lo siente. Sabe lo que es la amistad, sabe lo que es la familia, sabe lo que son las dificultades económicas, sabe lo que es migrar a otro país, sabe qué es ser un migrante, estar en una tierra que no es la de él, ser tratado diferente, estar en culturas diferentes. Él vino a mostrarnos un modelo a seguir, a dejarnos el modelo y las palabras claves de lo que tenemos que ser y hacer para llegar a Dios. Vino a esas dos cosas. Uno, a romper esa cadena del pecado, y la otra es para mostrar un modelo a seguir que nos permite entender que sí es posible. Ya no tenemos una excusa para decir es que es muy difícil. No, Él ya vino y lo mostró y lo hizo. Por lo tanto, tenemos el modelo de que sí se puede hacer. Entonces, no solamente entra en ese punto, sino que nos deja toda el camino, nos deja un escrito, nos deja un ejemplo de vida para que nosotros podamos llegar. Nos habla del reino de Dios, nos muestra el reino de Dios y nos permite conocer al Espíritu Santo. Como hombre, también amó a su madre y también nos enseñó a respetar el cuarto mandamiento. Obedeció a su madre en la niñez y obedeció al Padre para hacer su voluntad por encima del dolor y del sufrimiento. Miren que es muy bonito el por qué el verbo se hace carne. Listo. Miremos entonces cómo sucede la encarnación. En el 461 nos dice, volviendo a tomar la frase de San Juan, el verbo se encarnó. Juan 1:14. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tener en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Él pudo tomar su condición divina, pero entonces no hubiese tenido sentido porque nosotros tuviéramos como excusa, pues que es Dios. Es que así es muy fácil, con el poder de Dios, sin el dolor del humano. No, condición completa de humano, y llegó a servir, porque no vino a que le sirviéramos. Mostró la humildad siendo Dios e incluso lavando los pies de sus discípulos, que ustedes lo acaban de ver en Semana Santa, mostrando su humildad. Y se negó a sí mismo como Dios, ofreciendo hasta su vida en una cruz, obedeciendo la palabra del Padre. Eso es lo fundamental que tenemos que tener siempre presente. Acá hay algo bien importante, y es en el 463 dice, la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo definitivo de la fe cristiana. Podréis conocer esto en el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Primera Juan 4:2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Entonces miren qué bonito es la encarnación.
Y aquí partimos en el otro tema que es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una gran polémica porque siempre ha habido problemas de que Él era hombre y no era Dios, o que Él es Dios, entonces no era hombre. Y las dos son fundamentales. Era verdadero hombre para podernos mostrar que como hombres podemos llegar a Dios, y era verdadero Dios porque es Él quien baja a mostrarnos directamente su amor para enseñarnos el camino, que Él es el modelo de vida. Continuando con que es verdadero Dios y verdadero hombre, miramos en el 464, dice: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea parte Dios y parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Realmente no se puede separar. Él se hizo verdadero hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y un verdadero hombre, que es lo que estamos hablando. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Por eso les decía que es bien importante. Voy a tratar de ser muy textual aquí porque no podemos dejar ningún detalle. Dice el 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docentismo gnóstico. Desde la época apocalíptica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Todavía existen partes de religiones que no consideran que Jesucristo es el Padre, o sea, que es Dios, sino que es una naturaleza diferente a la del Padre. Nosotros decimos que es el Padre, es de la misma sustancia que el Padre, que fue engendrado porque nace de María y no creado. Miremos lo siguiente en la otra herejía, en el 466. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Efeso, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en una persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Efeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no por el Verbo de Dios que haya tomado de ella la naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Esto es muy importante porque mostramos que si Él es verdadero Dios
y Él es verdadero hombre, María es madre del hombre, de la carne, de la humanidad de Dios cuando se hace hombre. Pero si decimos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, si María es la madre, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces, por ende, la premisa nos indica que María es la madre de Dios. No porque sea la madre del Verbo, ni que sea la madre del Padre, sino porque es la madre de la carne, de la humanidad de Jesús. Por eso decimos que es la madre de Dios, basándonos de que es la madre de la humanidad de Dios, de la parte humana, que no son diferentes y que son uno solo. No se puede separar, no se pueden separar. Acá hay otra cosa, en el 467, los monosofistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina del Hijo de Dios. Enfrentando de esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451 lo siguiente: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Nació del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros, por su naturaleza de salvación, nació en los últimos tiempos de la divina Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, según su humanidad. Se ha de reconocer un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único de dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de la naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Se dieron en concilios, se dieron en estudios, pasaron años para llegar a la conclusión. No es algo deliberado, no es algo loco, no es algo que se dice porque sí. La Iglesia es muy científica y busca argumentos muy claros y precisos para llegar a estas conclusiones. Por eso soy católico, por eso me encanta la Iglesia católica. Todo lo comprueba, todo se lleva al estudio y a la metodología a través del método científico para llegar a conclusiones claras que son unánimes dentro de concilios que son grandes estudiosos de nuestro dogma y de nuestras verdades. No es porque sí, porque yo quiero, porque me gustó, no. De ahí nacen este tipo de definiciones tan claras que nos indican lo que nosotros estamos queriendo decir y lo que estamos buscando. En el 469, para terminar, dice: la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa María de Dios, de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú
Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz, con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Hasta ahí vamos a dejar esta pequeña parte del catecismo y quedamos pendientes para hablar más sobre el tema cómo es hombre el Hijo de Dios, y vamos a seguir con muchas cosas interesantes sobre el tema, que es muy importante que nosotros como católicos lo tengamos claro. Muchas gracias por seguirnos. No olviden ver nuestras canciones, no olviden suscribirse, no olviden compartir el catecismo de la Iglesia Católica para que cada vez seamos mejores católicos y tengamos claro qué somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Más católicos de convicción, de tradición, desde los apóstoles, y menos católicos de papel. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.